en mi entidad de 1821 a 1920. En este bloque nos habla, o en este tema nos habla sobre la vida en México durante el siglo XIX. Fue de grandes cambios. De ser una ciudad colonial, pasó a la era de las luces, el telégrafo, el ferrocarril, el teléfono, deja las velas de cebo por la luz eléctrica, nuevos caminos, desaparición de acueductos, ríos, fueron parte de este ciclo. Cambios en costumbres, nuevos caminos y leyes en pocas palabras. Fue una época de grandes avances. Después de la independencia o del movimiento de independencia, ya México tiene progresos, va mejorando. Cambia la ideología, la manera de pensar. Se da el liberalismo y conservadores. El liberalismo fue un conjunto de ideas políticas que nacieron como ideología en 1820 y 1830. El corazón de la idea liberal era el individuo libre, libre de los gobiernos o entes corporativos y con igualdad ante la ley. Que eran libres. Los conservadores, su proyecto político era continuar con el antiguo régimen y orden social español. Habían dos maneras, o se dio dos maneras de pensar. Aquellas personas que pensaban que eran libres de hacer lo que ellos quisieran, y los conservadores que aún querían seguir las leyes que se daba por los españoles. Entonces, ideología 2, que es el liberalismo y conservadores. Los representantes de México en el siglo XIX fueron Agustín de Iturbide, que fue proclamado emperador de México en 1822. Este duró apenas unos meses debido a las crisis financieras que sufría México. En 1823, Antonio López de Santa Anna, Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero proclaman el Plan de Casamata y anuncian la instauración de una república. Guadalupe Victoria. Este ascendió al poder 11 veces, en 5 veces como liberal y en las otras 6 como conservador. A la conclusión del periodo de la vida política mexicana se vio inestable. Fue incapaz de enfrentar la invasión de Estados Unidos en 1843 y el colmo de su gobierno fue el aumento del montón de impuestos y la corrupción. Álvarez y Comonfort. Estos fueron a la guerra amparados en el plan de Ayutla y concluyó con la renuncia de Santa Anna. Durante este nuevo gobierno fueron promulgadas varias leyes de corte liberal, conocidas como las leyes de reforma. Álvarez y Comonfort establecieron la separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Se inicia una lucha entre liberales y conservadores conocida como la Guerra de los 3 años. Benito Juárez. Este ocupa lugar tras la renuncia de Comonfort, promulgó la nueva Constitución mexicana en 1857, provocando nuevas luchas. Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México por la Asamblea de Notables. Su imperio solo duró hasta 1867. Juárez siguió en el poder hasta su muerte en 1872. En las elecciones de 1871 se presentaron como candidatos Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Juárez, quien ganó las elecciones
y a su muerte ocupa el lugar Lerdo de Tejada. Este elevó a rango de ley constitucional las leyes radicales de reforma. Al tratar de elegir, los porfiristas se levantaron en armas y lo derrotan, y por leyes la presidencia debió ser ocupada por José María Iglesias. Los porfiristas lo desconocieron. Porfirio Díaz ocupa la presidencia en 1876, a cada inicio del periodo de México, que conocemos como el Porfiriato. La dictadura de Díaz solo fue interrumpida por 4 años por Manuel González, compadre del dictador. El gobierno de Díaz favoreció la inversión extranjera. El capital invertido en México era francés, inglés, estadounidenses, alemanes y españoles. Constituciones y leyes. Plan de Iguala. En 1824, la Junta Provisional encabezada por Pedro Celestino Negrete promulga la Constitución mexicana que habría de regir al país. En 1835 fue promulgada las 7 leyes, una constitución de corte centralista. En 1843 fue proclamada la Segunda República Centralista de México. En 1855 a 1886, las leyes de reforma. En 1857, la Constitución Mexicana de Orientación Liberal. Y aquí tenemos una línea del tiempo relacionado a Yucatán, que son los acontecimientos que surgieron en estos ciclos, en el siglo XIX y en el siglo XX. Que tenemos que en 1820 Yucatán proclama su independencia. 1821, 1825 Constitución Política del Estado de Yucatán. 1840 Yucatán se separa de la República Centralista. 1847 inicia la Guerra de Casta. 1848 Yucatán se reincorpora a la nación. 1858 Campeche se declara Estado. 1864 fuerzas franceses ocupan Yucatán. 1865 fin de la intervención francesa. 1881 inauguración de la primera vía del ferrocarril de Mérida a Progreso. 1900 a 1910 se inauguran el Palacio Federal, hoy Correos, el Teatro Peón Contreras y el Paseo Montejo. 1902 se crea el territorio de Quintana Roo. 1910 inicia la Revolución Mexicana. 1915 Salvador Alvarado entra a Mérida con 7,000 soldados. Luego vamos a realizar la página 269 y 270, que es México en los siglos XIX y XX. En el texto introductorio nos explica los acontecimientos que se dieron en esta época, en este ciclo. Nos dice, lee y completa la línea del tiempo de la siguiente página. Tenemos resúmenes de lo sucedido en este ciclo, en este lapso de tiempo. Lo vamos dependiendo de las fechas, lo vamos a colocar en los recuadros que tenemos en la página 270. Tenemos la información y tienen las fechas. Tenemos que contemplar en qué fechas se van dando estos acontecimientos y lo vamos a ir colocando. Y luego nos dice, responde, ¿qué acontecimientos de las líneas del tiempo tuvieron percusiones en tu entidad? ¿Qué cosas trajo, en qué tiempo trajo consecuencias en Yucatán? Ustedes se dan cuenta
en línea del tiempo relacionado a Yucatán, les leí en donde se separa en Yucatán, o sea, se separa y conforma Quintana Roo y Campeche. Si nosotros nos fijamos de esas fechas, vamos a poder identificar qué acontecimientos están relacionados con los acontecimientos que surgen en México. Recuerden que como esa entidad lo relacionamos con Yucatán. ¿Qué efectos tuvo en tu entidad en la invasión estadounidense? Esta invasión a nosotros como yucatecos nos afectó. ¿Por qué? Porque tanto como Estados Unidos y Francia nos invadieron, Yucatán se separa, o sea, Yucatán ya no se vuelve solamente Yucatán, sino ya surge Quintana Roo y Campeche. Y tenemos que identificar en qué acontecimiento de México se relaciona o está con la invasión de los estadounidenses. Luego nos dice quién fue el primer gobernador de tu entidad durante el porfiriato. Y ahí hay que investigar un poquitito para poder saber quién fue nuestro primer gobernador en Yucatán.